presentes. En esta ocasión vamos a presentarles la ponencia Mujeres en la Independencia, la enseñanza de la historia de las mujeres en el Bicentenario. En esta conferencia lo que buscamos hacer es abordar una mirada histórica sobre la participación de las mujeres en el proceso de la independencia, ya que este tema plantea importantes retos a nuestra sociedad del Bicentenario. En particular, en términos del reconocimiento a las mujeres de su aporte a la construcción nacional, un aporte del cual sí fueron conscientes aquellos quienes lucharon por la causa patriota y cuya discusión en el aula resulta imprescindible. A través de la exploración de recursos digitales, esta presentación propondrá temáticas de discusión para integrar la enseñanza de la historia de las mujeres como parte fundamental de nuestra historia republicana y como una reafirmación de sus derechos como ciudadanas peruanas. La ponente que nos acompaña en esta ocasión es la doctora Magali Alegre Henderson, quien es magíster en Historia Latinoamericana por Stony Brook University. Es especialista en género, historia de la sexualidad e historia de las mujeres. Además, ha sido subdirectora de la Cátedra UNESCO de Igualdad de Género en Instituciones de Educación Superior, también coordinadora general accesitaria en EMULIES, Espacio de Mujeres Líderes de Instituciones de Educación Superior de las Américas, y miembro de la red europea Alpha Third Equality. Actualmente es docente del Departamento de Humanidades y gestora del doctorado en Historia PUC. Sin más que decir, le doy paso a la ponente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lucero, por la presentación. También quiero empezar por comentar que en Stony Brook tuve la oportunidad de hacer la maestría y el doctorado también, así que eso es parte de los protocolos para reafirmar las autoridades y los logros académicos de las mujeres en los espacios universitarios. Y también agradecer no solamente a Lucero, a José Ignacio, a Nicole, que están en toda la preparación y la organización de esta conferencia, y por supuesto a las coordinadoras y a asesor o profesora asesora de este espacio maravilloso que es Historia para Maestros, y yo debo decir que me siento muy honrada y muy entusiasmada de poder compartir con ustedes estas reflexiones en torno a cómo incorporar cómo incorporar la visibilidad de la participación de las mujeres en la independencia y cómo incorporarlas también dentro de los espacios de celebración y de conmemoración del Bicentenario. De hecho, tenemos varios años más por delante, hasta el 24, hasta el 2024, entonces es como un buen momento de hacer una reflexión y sobre todo recuperar muchísimos materiales y muchísimos recursos que a nivel digital se han creado a propósito de la conmemoración del Bicentenario y que están disponibles como recursos también para la docencia a todos los niveles, no solamente la docencia a nivel escolar o de educación básica, sino también la docencia a nivel universitario. Si me permiten, voy a compartir mi presentación de rigor. Ahí estamos. Perfecto. Ok. Pues nada, quería además de agradecerles, comentarles que la presentación de hoy está basada fundamentalmente en un artículo que forma parte de la compilación La Independencia del Perú, de los Borbones a Bolívar, que ha sido compilado por la doctora Scarlett O'Fellan Godoy, y que de hecho está disponible hace poco más de un mes en librerías. Este es un texto fundamental para remirar o repensar desde una serie de aspectos como los militares, los políticos, pero también desde la religión, desde las relaciones exteriores, desde el rol de la mujer ciertamente y la educación, este proceso de la independencia,
Y también, bueno, agradecer el encargo que me hizo hace algún tiempo la doctora Ofelan para trabajar sobre temas de mujer en la independencia y que me ha permitido elaborar todas estas o algunas de las propuestas que les traigo esta mañana. Y les comentaba ciertamente que hay una serie de materiales que están disponibles y que se han ido gestando a lo largo de los últimos años. Y he recogido una serie de estos materiales y los estoy compilando en una presentación que voy a compartir con el equipo de historia para maestros para que se las hagan llegar a aquellos y aquellas que se han inscrito en la conferencia del día de hoy. Algunos de estos materiales, por ejemplo, como esta exhibición que tenemos en pantalla de históricas precursoras de la igualdad en el siglo XX, bajo la curaduría de Karen Bernedo, tienen esta ventaja de incorporar un formato audiovisual a través de la entrevista a profesoras que abordan distintas áreas de participación de las mujeres a lo largo de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, pero también a nivel del video y del audio de las entrevistas se puede acompañar con la descarga de un libro que es fruto de todo este trabajo de investigación para la curaduría y que también está disponible en el enlace que tenemos en pantalla. Esta recuperación, y de hecho quería ponerles un extractito muy mini del video para que tengan una idea del enorme potencial que tiene para ser utilizado en las aulas. Esta exhibición de históricas recoge la participación de las mujeres tanto a nivel de las aulas como de la formación universitaria, de los derechos laborales, el sufragio, el feminismo, de las artes, la participación en las fuerzas del orden, del deporte también, y constituye un material que tiene una enorme versatilidad para ser incorporado dentro de una dinámica del aula. Les pongo un extractito, como les digo, muy, pero que nos permite esta ventaja de incorporar un material audiovisual que tiene mucha capacidad de resonancia dentro de los espacios, digamos, dentro de la audiencia juvenil y escolar y universitaria, ¿no? Había mucho pensar. En mi caso, bueno, tenemos a Karen Bernedo participando en la presentación de la curaduría y haciendo algunas reflexiones sobre este trabajo de investigación, pero comentarles que yo estoy utilizando una herramienta que es de uso gratuito, que es Google Slides, y este Google Slides permite la incorporación muy sencilla, como acaban de ver, de videos que estén en el formato de YouTube, que tiene también tiene en sí mismo una enorme diversidad de materiales que pueden ser incorporados en la educación a través incluso de conferencias como esta misma que estamos desarrollando, y que recupera una serie de materiales, por ejemplo, que están disponibles ya ahora desde el proyecto Bicentenario Perú 2021, como puede ser el Congreso Nacional de Historia Bicentenario, que tiene una enorme variedad y tuvo muchísimas mesas dedicadas a las temáticas de género y de historia de las mujeres, tanto para el periodo de la independencia como para toda la vida republicana. De hecho,
también nuevamente en este doble uso de materiales audiovisuales disponibles y de materiales digitales en formato de libro. Está el texto de 200 años después, los escolares preguntan y los historiadores responden, que fue presentado también en el marco del Congreso Nacional y que nos permite, por ejemplo, usar un extractito muy, muy pequeño de video en el cual se resumen de alguna manera las reflexiones de la profesora Susana Aldana o de la doctora Susana Aldana en relación a la participación de las mujeres durante el proceso de la independencia. Si me permiten, le damos paso. Y eso, el audio. ¿Cuál fue el rol de la mujer durante la independencia? Las mujeres que lucharon por la independencia lo hicieron desde sus propios espacios de vida. María Parado de Bellido, desde su casa en Paras, Ayacucho, ofrecía comida, daba vituallas y transportaba cartas. Finalmente fue capturada y ajusticiada por los realistas en 1822. Brígida Silva comunicaba noticias y proveía de comida y ropa a los rebeldes cautivos en las mazmorras. En 1822, José de San Martín la declaró patriota del Perú por sus innumerables servicios. Es una de las 144 mujeres que obtuvieron este título, entre las que habían comerciantes, artesanas y hasta monjas. Las mujeres del común, como Carmen Guzmán, usaron sus pulperías y fondas como lugares de encuentro de los jefes separatistas. Las chicherías, regidas por mujeres negras e indias, solían ser un hervidero de noticias en torno a la independencia. A Mercedes Nogares la encarcelaron luego de clausurarle su puesto en el mercado por ser lugar de reunión. Tampoco faltó la costurera que sirviera a la causa, como Micaela Cañete de Merino, trujillana que confeccionó la primera bandera patria. Cleofé Ramos y sus hijas María e Higinia Toledo intervinieron avisadamente en acciones militares, cortando las amarras de un puente colgante sobre el río Mantaro, lo que detuvo a los realistas en su marcha hasta Concepción, cerca de Huancayo, 1821. Mujeres de la clase alta, como Carmen Vázquez de Acuña, condesa de la Vega, en Lima, y Rosa Cabero y Tagle, en Trujillo, promovieron desde sus salones literarios las ideas ilustradas. Se sabe que también patrocinaban estos espacios la guayaquileña Rosa Campuzano, vinculada a San Martín, y la quiteña Manuela Sáenz, relacionada con Simón Bolívar. Muchas mujeres tomaron la opción de separarse de España y construir una república de cada quien desde su lugar geográfico, su lugar social y su oficio. Susana Aldana, Pontificia Universidad Católica del Perú. Pues muy bien, este comentario de la profesora Susana Aldana, que está recogido en el texto cuyo enlace está colocado en la parte inferior de esta presentación, de hecho aporta un componente muy importante en la reflexión sobre la participación de las mujeres en el proceso de la independencia, y es el de que la participación va a estar, va a ser, digamos, transversal a una serie de grupos sociales, desde clases acomodadas, clases, digamos, desde grupos o estratos medios, hasta, hasta por supuesto también clases populares y mujeres trabajadoras. De hecho, parte del enfoque está en hacer una, si se quiere, transversalidad, o en mostrar una transversalidad a nivel de distintos sectores sociales cuyas mujeres van a estar comprometidas con el esfuerzo independentista. Y al mismo tiempo también hacer un énfasis en la diversidad regional en la participación, y por supuesto no centrarlo únicamente en las grandes ciudades, capitales del país, o las ciudades centrales del país, sino que este compromiso
con una causa separatista va a estar ciertamente distribuido a lo largo del territorio peruano, ¿no? Otro texto que para mí en lo personal resulta muy valioso es el de Elvira García y García, que digamos, en el esfuerzo de conmemoración del primer centenario de la independencia del Perú, publica La mujer peruana a través de los siglos, y recoge una serie de biografías en dos volúmenes muy importantes. El primero de ellos dedicado al pasado, digamos, o sea, hasta 1920, hasta la década de 1920, y el segundo tomo más bien con una mirada hacia lo que era su presente, y a través de una serie de biografías acompañadas en muchos casos por ilustraciones e imágenes, rescata y valora una serie de contribuciones y de participación histórica de las mujeres en distintos contextos históricos. Por supuesto, la parte dedicada a la independencia es muy profusa y 100 años después continúa teniendo una enorme vigencia y validez. Este texto está disponible para consulta en línea en el enlace de la Universidad de Florida, en la colección digital de la Universidad de Florida, y de hecho eso permite incluso su uso como material de consulta para el trabajo de investigación a nivel de la educación básica. Universitaria también, por supuesto, pero o sea, estamos pensando en la educación escolar. Este es verdaderamente un material que yo recomiendo muchísimo y que tiene un enorme potencial a nivel didáctico y una enorme vigencia también, ¿no? Además de el texto de Elvira García y García, el el gobierno del Perú en sus distintas instancias ha desarrollado una serie de estrategias para promover la visibilidad de la participación de las mujeres en el proceso independentista. Parte de este esfuerzo es la condecoración al orden emérito a las mujeres del Bicentenario que realizó el Ministerio de la Mujer y de las Poblaciones Vulnerables, como que se realizó además en base a una consulta muy amplia a investigadores e investigadoras y especialistas para llegar a una, si se quiere, una relación de consenso que tuviese una representación también desde distintas partes del país y desde distintos tipos de contribuciones a la formación nacional, si se quiere. Vamos a ver también un pequeño extracto de un video del gobierno regional del Callao en el que se recoge esta, esta relación de las mujeres eméritas del Bicentenario, y tenemos también en pantalla a toda la relación de las homenajeadas, que incluyen a María Valdizán, a Cleofé Ramos, a María Higinia Toledo, conocidas como las heroínas Toledo, a Tomás Atito Condemaita, a Micaela Bastidas, a María Parado de Bellido, a Matías Arrimachi, por ejemplo, en Amazonas también, a Flora Tristán, a Mercedes Cabello de Carbonera, etc. Orden emérito a las mujeres del Bicentenario. La gran importancia de las mujeres en el desarrollo de nuestro país, tanto por sus contribuciones a nivel político, cultural y social, vienen desde la gesta de la independencia hasta la actualidad.
Por eso, valoramos y reconocemos su fundamental aporte en nuestra historia. Cleofé Ramos, María Eugenia Toledo, las heroínas Toledo, en mérito a sus actos heroicos por la gesta emancipadora del Perú. María Baltizán, Micaela Bastidas, Tomás Satito, María Parado de Bellido, Matías Arrimachi y Catalina Buendía, en mérito a sus actos heroicos por la gesta emancipadora del Perú. María Enríquez y Laura Rodríguez, en mérito a su contribución al desarrollo del país como primeras profesionales en la historia. Flora Tristán, Mercedes Cabello y María Asunción Galindo, en mérito a su contribución en la defensa y promoción de los derechos de las mujeres en su diversidad. Conmemoración a mujeres peruanas con la orden en mérito a las mujeres del Bicentenario. Además de eso, se encuentra también un enlace que nos deriva la resolución ministerial en la cual se justifica cada una de digamos, las contribuciones de las mujeres homenajeadas en esta orden de mérito. Y a partir de aquí en adelante vamos a comentar una serie de formas de contribución o de participación dentro del esfuerzo independentista, en el cual reflexionamos también qué tipo de funciones son las que van a cumplir las mujeres dentro del esfuerzo patriótico, para luego resumir, si se quiere, cuáles son algunas algunos de los elementos más complejos en la manera en la que recordamos, en la manera en la que conmemoramos la participación femenina. De hecho, un buen ejemplo de esto es el reconocimiento a la participación de las soldaderas, que digamos, son mujeres que acompañan a los soldados y que son conocidas en nuestro país con el nombre de rabonas. Y aquí hay un elemento verdaderamente clave en la manera en la que se representa esa participación femenina dentro de la independencia, que tiene que ver con con reproducir una serie de estereotipos eh, que estaban presentes o que se van a acuñar en realidad en la segunda mitad del siglo XIX, como hacer referencia a que las soldaderas no eran supuestamente mujeres casadas o que tuviesen un compromiso afectivo con el soldado, con el participante, con el soldado al que acompañaban, sino haciendo referencias a eso, a que no se trataba de mujeres casadas, a que no pertenecían a nadie o que eran de quienes ellas quisieran ser. Contribuye efectivamente a mostrar una sexualización innecesaria de lo que es parte de un compromiso político, tanto como probablemente una estrategia de supervivencia o simplemente una forma de vida. Y que contribuyen a invisibilizar en el fondo todas estas labores de cuidado de la tropa, que van a ser esenciales en los enfrentamientos bélicos hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XIX. Labores como el cuidado de la ropa, como la preparación de comidas, como el cuidado de los
de los combatientes, incluso a nivel médico o físico, está, digamos, puesto en un segundo plano si es que, si es que nos detenemos más bien en algunas representaciones que incluso llegan no solamente a sexualizar, sino también a animalizar, si se quiere, el esfuerzo de las soldaderas en lo que, digamos, en labores que luego en los ejércitos modernos o contemporáneos va a cumplir el propio Estado, como es el cuidado personal de la tropa y la provisión de recursos para su sostenimiento. En algún momento ya dentro de las guerras, estamos dentro del periodo de guerra civil, entre caudillos, después de la independencia, se se va a notar la oposición de los caudillos a combatir o a echar marcha con los soldados, con la tropa, sin la compañía de las soldaderas, y la enorme resistencia de la propia tropa en participar si es que no iban en compañía de de las soldaderas, porque esto les aseguraba, por supuesto, una, entre comillas, una calidad de vida, porque podemos imaginar que las condiciones de lucha van a ser realmente intensas y complejas. Y eso nos lleva a esta imagen siempre, siempre complicada, incluso en el propio término de rabonas, que no se utiliza para sus equivalentes en otras regiones a las cuales se las llama cantineras o soldaderas, y que, como les decía, a lo largo de todo el siglo XIX se las va a referir con con estas comparaciones, incluso animales, ¿no es cierto? Hablando de cómo al llegar a un pueblo con fiereza se aprovisionaban se aprovisionaban de alimentos y de recursos para alimentar a la tropa, y esto las convertía incluso digamos, casi langostas, ¿no? O sea, con una capacidad de depredación, si se quiere, de los recursos, estas referencias a la fiereza con la que defienden supuestamente a sus compañeros sentimentales, y además también siempre centrando la relación como una relación afectiva o sentimental entre la soldadera y el soldado, cuando sabemos que en muchos casos se trataba de madres, hermanas, de parientes de distinto nivel de vínculo, y no necesariamente de una relación sentimental. Por supuesto, las continuas referencias, como podemos ver en estas acuarelas de Pancho Fierro, a las mujeres cargando niños como parte de la participación en la guerra, nos hablan también de estrategias de combate y de un sistema, si se quiere, de organización del combate y de la guerrilla que es diferente a nuestros ejércitos contemporáneos, ¿no es cierto? También se aprecia en esta otra acuarela de Pancho Fierro. Y más allá del esfuerzo de las soldaderas, se ha, si se quiere, invisibilizado también la participación de las mujeres en acciones militares. Y aquí hay nuevamente una reproducción de una serie de estereotipos que se gestan incluso desde el momento mismo de la independencia, y que tienen que ver, como vamos a ver un poco más a continuación, con una retórica patriótica que encasilla a las mujeres en esta suerte
adorno de la independencia o las lleva a los roles de seducción incluso o de premio hacia a los vencedores patrióticos como se esperaba, ¿no? Frente a eso están algunos ejemplos de mujeres que van a liderar esfuerzos militares y que van a desarrollar incluso estrategias militares para frenar el avance de las tropas realistas, como va a ser el caso de las heroínas Toledo, de Cleofé y de sus hijas María e Higinia, que detienen el avance de las tropas realistas para defender a las huestes de Arenales que se adentraban en la Sierra Central sobre el río Mantaro. Van a quemar un puente sobre el río Mantaro y con esto protegen a las tropas de Arenales. Por otro lado, también está el esfuerzo de Matías Rimachi, liderando en Chachapoyas un esfuerzo militar en contra de los realistas y aquí destacamos en particular un libro que también se acaba de publicar hace muy poquito, que es el libro de Mujeres de Armas Tomar, la participación femenina en las guerras del Perú republicano, editado por la doctora Claudia Rosas y que está también disponible para su consulta y descarga en línea como parte del esfuerzo del Ministerio de Defensa. Un volumen muy importante que recoge una serie de contribuciones de historiadoras y de historiadores en relación a la participación militar de mujeres en el periodo independentista, pero también a lo largo de la vida republicana, y que es un material privilegiado para la construcción de narrativas en clase y para ciertamente ejercicios didácticos de distinto tipo. Otra de los esfuerzos o de las contribuciones de las mujeres al proceso independentista, muy vinculado a las mujeres trabajadoras, va a ser la participación a través de las chicherías o de las pulperías, en donde mujeres al cargo de una fonda, como va a ser el caso de Carmen Guzmán, que tenía una fonda en la calle Guadalupe y que va en coordinación con otros agentes conspiradores, van a cambiar la ubicación de esta fonda muy concurrida por el batallón Numancia, acercándolos al cuartel en donde se encontraban estacionados, digamos, en donde se encontraban recogidos, para que sirviese como un espacio de interacción con esta tropa a la cual se le hace un cortejo repetido desde distintas aproximaciones para lograr lo que se conoce como el paso del batallón Numancia a las fuerzas independentistas, y que la historia más tradicional recoge como un esfuerzo de seducción de las mujeres. Estas referencias a cómo las mujeres hacen uso de sus recursos, de sus recursos de coquetería o de simpatía o a su belleza natural para poder convencer a los soldados y a los líderes militares de un batallón realista para pasarse a las fuerzas de la independencia.
tiene este componente nuevamente de romantización o de sexualización, si se quiere, al, eh, al envolverlo bajo el término de seducción y con eso de alguna manera se le resta, digamos, importancia o protagonismo a la acción política que está detrás de este esfuerzo. Y vale la pena aquí también destacar las investigaciones de historiadores que han trabajado la importancia de las chicherías y de las pulperías como lugares de conspiración o de afiliación política y cómo mujeres de distinta condición social se van a apropiar, si se quiere, de las ventajas que ofrecían los trajes de tapadas para a partir de eso también ejercer una influencia política y también ejercer una labor de información o de espionaje, como se lo ha llamado en distintos términos. Es una historiadora como Sara Beatriz Guardia ha hecho una labor muy importante en recoger estos distintos roles que cumplen las mujeres en el proceso de la independencia, sobre todo como espías, mensajeras y contrabandistas. Y aquí hay una labor muy importante en la cual se destaca que mujeres a las que a veces encasillamos en una falta de acceso a la educación o falta de una capacidad de escritura, incluso, que nada de esto va a detener a aquellas que van a usar todos sus recursos a disposición del esfuerzo independentista, carteándose con San Martín, carteándose con Bolívar, carteándose con una serie de líderes, conspiradores y de patriotas, y usando sus estrategias de vínculo social para mantenerse informadas de movimientos militares de estrategia realista y ponerlas al servicio de la causa de la independencia. Tal es el caso de Brígida Silva, de María Parado, que van a trasladar información estratégica que se van a mantener al corriente de los esfuerzos de contención o de oposición realistas y que a través de incluso el uso de comunicaciones en código o cifradas van a mantener al corriente a los líderes independentistas de lo que estaba sucediendo. Hay una correspondencia también muy amplia en este sentido que nuevamente en algunos casos se ha invisibilizado bajo la atribución de una correspondencia romántica, que si bien podría o no haber tenido lugar, no resta mérito a una participación y a una toma de posición política frente al proceso de la independencia. Por otro lado, también el esfuerzo de contrabandistas que van a apoyar el traslado de víveres, armas y una serie de recursos a las tropas, también en colectas de apoyo a la independencia y que proveen en este sentido de recursos a las fuerzas independentistas, ¿no? Una contribución más bien asociada con un estatus social más elevado va a ser el de las saloniers o el de mujeres al frente de salones literarios en los cuales se crea este ambiente de complicidad para defender las posiciones políticas de la independencia y
y se contribuye de esta manera también, en muchos casos creando vínculos para fortalecer el proceso de convencimiento de una serie de sectores a favor de la causa de la independencia. Elvira López, por ejemplo, ha llamado a estos salones literarios con el nombre de cocina política, dando lugar a la importancia de la participación femenina al frente de ellos, pero también de la importancia de los asuntos que se están discutiendo, conversando o negociando dentro de estos salones. Y aquí tenemos nuevamente mujeres desde distintos ámbitos de lo que pronto dejaría de ser el virreinato de Perú, como el caso de Rosa Cabero y Tagle en Trujillo, como el caso de las quiteñas Rosa Campuzano y Manuela Sáenz en Lima, o como Carmen Vázquez de Acuña, condesa de Vega. Tenemos en pantalla un retrato de Manuela Sáenz y este retrato nos sirve nuevamente para reflexionar lo mucho que sabemos de Manuela Sáenz en función de su vínculo afectivo o romántico con Bolívar, y lo poco que sabemos o que mantenemos en la mente en términos de su capacidad de consejería política, en términos de su participación a favor de la causa de la independencia previa a su relación con Bolívar, que ciertamente fue mucha, y que una serie de investigadoras han puesto en relieve, como su biógrafa, por supuesto, Pamela Murray, o como la investigadora Natalia Sobrevilla, pero siempre digamos, nos quedamos enganchados en este sentido romántico del vínculo, más allá de lo que puede ser una agencia política verdaderamente en sentido propio. Y les decía que toda esta, si se quiere, que toda esta perspectiva de romantizar, de sensualizar, si se quiere, la participación de las mujeres en la independencia, tiene parte, en buena medida, de una retórica patriótica, de una narrativa patriótica que es la que está poniendo como las bases para esta forma de representación a las mujeres, y que quizás a partir del Bicentenario sea un buen momento para repensar. Por ejemplo, tenemos aquí un extracto de la ley de concesión a la medalla cívica al bello sexo, que está recogida en la colección de leyes de Oviedo y concedida en 1825, y que nos dice: se le conceda una medalla de aquellas para que, asociada a la gloria inmortal del mayor de los héroes, influya con más eficacia en el orden doméstico y virtudes sociales que son la base de la felicidad pública. Por supuesto, todos somos, todas, somos hijos de nuestros tiempos. Y esta medalla lo que está al mismo tiempo que homenajeando es restringiendo los ámbitos de participación de las mujeres en este sentido, y que es un texto nuevamente de 1825, al orden doméstico, ¿no? Y a el cumplimiento de roles socialmente atribuidos a las mujeres dentro, sobre todo, de este espacio doméstico, como su manera de contribuir al bienestar social o a la felicidad
pública, ¿no? Hace un énfasis en el que el rol de las mujeres en términos políticos debería ser el acompañar a la gloria de los héroes y no buscar un protagonismo por sí mismas, ¿no? Y esta falta de protagonismo ciertamente la hemos heredado en narrativas que nuevamente están más concentradas en destacar las virtudes femeninas, entre comillas, hablando solamente de labores de cuidado, hablando de la formación o de la consolidación de vínculos sociales o afectivos, eh, y, que, eh, y que aleja la mirada sobre otro tipo de contribuciones en donde se evidencia una agencia política, se evidencia un compromiso con una causa, más allá de lo que pueden ser los intereses personales, afectivos o familiares incluso, ¿no? Otro ejemplo también muy interesante a este nivel es el de Los Andes Libres, un periódico patriota que en su primer, en su primera publicación o en su primer número habla directamente a las mujeres, y esto nos hace reflexionar acerca de la importancia que van a dar los líderes patriotas a dirigirse específicamente a las mujeres, como será la proclama El Bello Sexo, por ejemplo, que también va a ser publicada no solamente en castellano, sino en quechua, y su versión en quechua se encuentra recogida en el Museo de Antropología, Arqueología e Historia. En relación a los Andes Libres, les leo. Virtuosas doncellas, armad con vuestras manos a vuestros defensores. Si la naturaleza os hizo débiles e incapaces de sufrir las fatigas de la guerra, os recompensó con el imperio que os dio sobre los hombres más fuertes. El amor que inspiráis es el estímulo más poderoso de las pasiones. Este excita el entusiasmo de la juventud guerrera. Este enciende en sus pechos el inextinguible amor de la patria. Sean vuestras gracias el premio del valor. Como en los tiempos felices de la Grecia, la hermosura era el premio de los vencedores. Este extracto de Los Andes Libres resume muy bien cuáles son esos roles que se les va a atribuir, que se les van a delegar a las mujeres en relación a la independencia, y que por otro lado no tienen necesariamente que ver o no están directamente conectados con lo que va a ser en efecto la contribución de las patriotas al esfuerzo independentista, sino que está más bien conectado a la manera en la que solemos recordarlas. Por una parte está esta narrativa de que las mujeres son débiles e incapaces y que no van a poder, por tanto, participar de manera directa en los esfuerzos bélicos, y frente a eso tenemos algunas excepciones que nos muestran a mujeres dirigiendo esfuerzos militares. Está toda la narrativa de las mujeres como ejerciendo una influencia a través de, de los valores románticos o a través de la seducción a los que van a defenderlas y a los que van a defender la patria como una forma también de protección de sus mujeres. Aquí hay una narrativa de roles entre masculino y femenino muy interesante. Y por otra parte también está, digamos, este encasillamiento
por decirlo de una manera muy transparente, de las mujeres como este premio de los vencedores, que va a formar parte de los rituales políticos, como bien ha demostrado Pablo Ortenberg. De hecho, durante todo el proceso de la independencia, no solamente en el Perú, sino verdaderamente en el continente, se van a desarrollar todos estos ritos a través de los cuales se designaba a mujeres notables dentro de la ciudad para coronar con coronas de laureles, de oro, de piedras preciosas, a los libertadores y premiar con esto el esfuerzo patriótico. Pero al mismo tiempo también las mujeres terminan siendo parte de esta recompensa, si se quiere. Y aquí habría que preguntarse cuál es el rol de estas retóricas en convertir a las mujeres en botines de guerra, como se ha visto o como se ha investigado para guerras, sobre todo en el siglo XX. Como sea, vale la pena conservar en la mente este extracto de Los Andes Libres, porque nuevamente tiene un énfasis muy interesante y muy digno de reflexión, de encasillar a las mujeres en una supuesta debilidad, sobre todo en una debilidad militar, en roles únicamente centrados en la influencia romántica sobre los verdaderos héroes, que son los patriotas, y en la categoría de premio para los vencedores. Un extracto al que le podemos sacar ciertamente mucho. Y esta retórica de la seducción, entre comillas, como les decía, está presente en una serie de comunicaciones o de invitaciones a sumarse al esfuerzo patriota, como lo va a hacer la proclama al bello sexo peruano. En este caso tenemos un extracto de la proclama en castellano que se encuentra conservada en la Biblioteca Nacional, y que habla a mujeres de distintos grupos etarios, de distintos roles, a ejercer una influencia positiva sobre sus compañeros sentimentales o sobre sus parientes para sumarse a la causa patriota. Matronas respetables, esposas tiernas, castas doncellas, virtuosas hijas, estimulad a aquellos a quienes habéis dado el ser, a vuestros esposos, a vuestros amantes, a vuestros padres, a que se armen, no para defender el despotismo, sino para conquistar la libertad. Y este párrafo resulta, digamos, muy útil en términos de analizar cuáles son estos roles que se les están atribuyendo a las mujeres como parte de su invitación a ser parte, a componer o estar a favor de la causa de la independencia, como puede ser los roles de madres, esposas, el de doncellas, el de hijas, el de parientas, por supuesto no en una primera línea de protagonismo político, sino más bien como acompañantes, como favorecedoras del proceso y como animadoras, si se quiere, a la verdadera línea de acción que estaba supuestamente en manos únicamente masculina, ¿no? Y un elemento del cual no podemos desligarnos y que ha contribuido enormemente a estas formas de estereotipación de la participación de las mujeres en
el proceso de la independencia tiene que ver con la capacidad simbólica o evocadora del traje de tapada, sobre todo para las mujeres residentes en Lima. Y aquí se suman los propios estereotipos y todas las etiquetas que le hemos atribuido al traje de tapada y que tienen mucho que ver también con las formas de representación de viajeros y de esta, digamos, narrativa con una mirada desde fuera o una narrativa de viaje sobre las tapadas y se suma a los estereotipos y a las etiquetas que ya hemos comentado para las mujeres, para la participación de las mujeres en la independencia. Hablar de esfuerzos de seducción está muy relacionado, ciertamente en el caso de las mujeres residentes en Lima, con las posibilidades que ofrecían el traje de tapada digamos, para ocultar la identidad de una mujer en su tránsito en el espacio público, pero que otras mujeres que no residían en Lima y que no acostumbraban usar el traje de tapada van a utilizar también con mucha astucia como el de trasladar o contrabandear armas en las polleras o utilizar los trajes también para trasladar de manera oculta mensajes y comunicaciones, ¿no? Y les hablaba también de cómo a lo largo del siglo XIX se van gestando una serie de estereotipos que van a acompañarnos incluso hasta nuestro presente en poner en un segundo plano la habilidad, la participación, el compromiso político de las mujeres y en algunos casos atender o limitarlos a preocupaciones de orden familiar o preocupaciones de orden personal sin atender a su impacto político. Ciertamente digamos, cuando investigamos o cuando reflexionamos acerca de los liderazgos de los caudillos o de los líderes militares, varones, no solemos estar tan conscientes de cuál es la ganancia personal que podría haber en términos de protagonismo histórico, en términos de no sé, acceso al poder en términos de enriquecimiento, etcétera, sino que se priorizan, por supuesto, el compromiso con los ideales políticos. En este caso, incluso una protofeminista o una mujer muy consciente de los roles socialmente atribuidos a las mujeres, como va a ser Flora Tristán, su evocación de las tapadas y en particular de las tapadas que participan en los debates políticos en los exteriores a la sala del Congreso, leyendo los periódicos y que se encuentran muy informadas de la situación política y que ejercen su influencia social al más alto nivel, los limita la propia Flora, a pesar de su nivel de conciencia feminista, si se quiere decir, o protofeminista, a los intereses personales o familiares que están tratando de impulsar a estas mujeres, ¿no? Y es así como llegamos a un párrafo como el siguiente, en el que nos dice:
Son ellas quienes se ocupan de colocar a sus maridos, a sus hijos y a los hombres que les interesan. Para obtener su propósito no hay obstáculo o disgustos que no sepan dominar. Los hombres no se mezclan en esta clase de asuntos y hacen bien. No se desenredarían con la misma habilidad. Y aquí hay una, si se quiere, un reconocimiento a esta habilidad política de muchas mujeres para influenciar en favor de los intereses familiares o personales, pero como les decía, esto no se compara con la manera en la que se evalúan o se consideran los mismos esfuerzos por parte de los hombres a quienes se les va a eh, resaltar el compromiso con los ideales patrióticos o republicanos y no tanto las motivaciones personales o familiares que pudieran estar detrás de sus decisiones o de sus avances políticos. Y para ir redondeando esta presentación y dar luego un espacio para el debate, para las preguntas, vale la pena comentar un poco cómo se está, en términos generales, gestando una representación de la participación de las mujeres en el esfuerzo independentista. Por un lado, sobre todo esto con miras a una reflexión de cómo abordar dentro del aula la participación de las mujeres, ¿no? En general, mi recomendación sería a trabajarlo más allá de lo que puede ser el vínculo afectivo, como por ejemplo los casos de Manuela Sáenz y de Rosa Campuzano son ejemplos perfectos en donde una tradición, si se quiere, romántica desde el siglo XIX, la hemos heredado y la seguimos repitiendo, si se quiere, muy centrada en los aspectos románticos, en este vínculo afectivo, o que en otros casos se incide a través de las referencias a a la formación de familia, ¿no es cierto? A que se trata de mujeres casadas, a que se trata de madres, de familias patriotas, y entonces se incide sobre el vínculo o la pertenencia o la influencia política familiar como la motivación principal para participar en los esfuerzos patriotas, ¿no? También hemos hablado de desligar las formas de análisis o de estudio de las mujeres en la independencia de lo que pueden ser las motivaciones personales que se encuentran tanto en hombres como mujeres y que por un lado tampoco invalidan cuál va a ser la contribución y la participación de hombres y mujeres en el esfuerzo patriota. La sugerencia nuevamente a evitar estas narrativas que convierten a las mujeres en trofeos de los patriotas, en los cuales son el adorno, si se quiere, de los eventos patrióticos a través del canto, a través de el ejercicio de virtudes, entre comillas, domésticas, ¿no? Y nuevamente también el evitar lo que van a ser los estereotipos en los roles de cuidado, como en el caso directamente de las rabonas, ¿no? O de las soldaderas, en donde el énfasis siempre está más bien puesto en
el cumplimiento de roles que son socialmente atribuidos a las mujeres, de roles de cuidado, mientras que esto nos quita la mirada sobre la enorme contribución y la importancia logística a nivel militar que van a tener estos acompañamientos para el mantenimiento de la tropa y por lo tanto para la sobrevivencia de los ejércitos y de la guerrilla, ¿no? Y finalmente, una exhortación a evitar invisibilizar la participación de las mujeres en la independencia bajo el principio de que no están permitidas de ejercer en esta época acciones militares directas, ¿no? Las críticas y, si se quiere, las formas de censura a la participación política o a la participación militar de algunas mujeres va a servir a lo largo de la primera parte del siglo XIX de disuasivo para la participación militar o para las aspiraciones políticas de algunas mujeres, como por ejemplo de Francisca Zubiaga, pero al mismo tiempo esto no nos debe detener en dimensionar en su verdadero nivel de contribución y de participación acciones como la de las heroínas Toledo, como las de Aspasia Rimanchi, por sobrepasar los roles asignados y ciertamente ejercer un liderazgo y una capacidad de influencia en aspectos que estaban supuestamente más allá del alcance de las mujeres. Y con esto, estamos resumiendo una serie de estereotipos, quería también comentar el aspecto simbólico del compromiso de las mujeres con la independencia, que se lleva a aspectos, digamos, incluso tan cotidianos como el uso del vestido, como se puede apreciar en esta especie de vincha patriótica con una escarapela o con un lazo, que sirven de adorno, pero que también sirven como se ha investigado también en otros espacios, a través del uso del vestido se refuerza un compromiso político y un compromiso en este caso, con la causa patriota. Nada, les doy las gracias por su atención y quedo atenta a una ronda de preguntas y de comentarios para debatir sobre este tema. Gracias. Bien, muchas gracias, doctora, por su ponencia. Ha sido todo muy interesante. Y bueno, para dar paso a la ronda de preguntas, voy a empezar con la primera. Dice la pregunta: si las soldaderas tenían esta actitud, por decirlo de esta manera, algo agresiva, un tanto depredadoras para defender y o alimentar a sus parejas sentimentales e hijos, entonces, ¿eran bien vistas por los lugareños a donde llegaban o se crearon de alguna manera alguna fama temeraria? Muchas gracias por la pregunta. Ciertamente, lo que vemos en el caso de las soldaderas es una tensión entre lo que puede haber sido un apoyo, un compromiso, una valoración del esfuerzo patriota con las formas cotidianas del día a día y del sostenimiento de un ejército, ¿no? Las soldaderas van a funcionar como avanzada de tropa para acondicionar espacios para el descanso de la tropa, para aprovisionarse de alimentos y de víveres que permitiesen
la alimentación, y esto hace que más allá de cualquier compromiso político o de cualquier idealización del esfuerzo patriótico, se llegara en el día a día a un enfrentamiento de recursos, ¿no es cierto? Vienen estas mujeres y nos están quitando nuestros animales, nos están quitando nuestro pan, literalmente. No son, pueden no ser bien apreciadas, ¿no? Y yo creo que aquí la pregunta nos hace reflexionar también en cómo esto que es digamos que es un enfrentamiento de intereses, puede ir más allá de cualquier compromiso con los valores patrióticos y que termina en perjuicio de las propias mujeres, a las cuales supuestamente estamos reconociendo su labor patriótica, pero que lo hacemos a través de repetir una serie de estereotipos que vienen desde estas tensiones locales, ¿no? Eh, Verlas como langostas o como fieras tiene mucho que ver con la propia perspectiva desde los pueblos o desde las zonas en las cuales ellas iban como avanzada para la provisión de recursos, y, y tiene menos que ver con digamos, con un compromiso patriótico de ninguno de los dos lados. Por un lado de las soldaderas, pero tampoco de los pueblos que se van a enfrentar al dilema de sostener con sus recursos tanto a las tropas patriotas como, por supuesto, a las realistas, ¿no? Bien, la segunda pregunta sería, ¿se han identificado casos de mujeres afrodescendientes con agencia activa durante el proceso de la independencia? Sí, 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 ciertamente se han identificado casos de mujeres afrodescendientes, no me equivoco, en la zona de la costa sur, en Ica. No tengo en la mente no tengo en este momento en la mente alguno en particular, pero sí en los materiales que estamos incluyéndose en la presentación hay enlaces para conectar con algunas de ellas. Catalina Buendía de Pecho, en Ica. Me da la impresión de que podría, sí, Catalina Buendía de Pecho en Ica podría ser un referente inicial. Sí es muy importante, y esto es un esfuerzo que se ha hecho a través de todo el proyecto bicentenario y desde distintas instituciones públicas en generar una serie de materiales que destacan la participación y las contribuciones patrióticas de mujeres desde distintas regiones del Perú, desde la Amazonía, desde la sierra, desde las comunidades afrodescendientes en distintas partes del país y desde distintos sectores sociales también. En mostrar verdaderamente una diversidad en el apoyo a la causa patriota, ¿no? Bien, y bueno, la última pregunta es mía, es un poco extensa. Dice, ¿se puede decir que en gran medida el rol de la mujer en la independencia estuvo sujeto a su rol de género como madre y esposa? En la actualidad, si bien las mujeres tenemos mayor acceso al espacio público, esta no es una situación homogénea y los valores ligados al hogar siguen siendo predominantes en los sectores más tradicionales de nuestra sociedad. En este sentido, ¿considera usted que es realmente factible la propuesta contemporánea de un feminismo desapegado del rol doméstico? Pues yo creo que sí. Creo que creo que tenemos que aspirar porque digamos, no importa cuál sea nuestra realidad cotidiana, creo que debe ser un compromiso de todas y de todos que generar los espacios y hacer
propicias las condiciones para que haya una participación ciudadana verdaderamente igualitaria de mujeres, de hombres y por supuesto de diversidades sexuales y de género, ¿no? Y esto es algo que tenemos que construir en el día a día y para lo cual también la historia cumple una labor social y una responsabilidad muy importante en ayudar a visibilizar ejemplos en donde las mujeres efectivamente trascienden estos roles tradicionales de maternidad, de compañeras sentimentales. Y creo que aquí hay una verdadera oportunidad en la generación de una serie de materiales que se han ido construyendo en estos últimos años como parte del esfuerzo de conmemoración de la independencia y que están disponibles para ahí, con una plataforma renovada, ¿no es cierto? En el pasado hemos estado muy quizás centrados en la producción para televisión o en la producción a nivel de escritos, y ahora a nivel digital hay una serie de recursos que se han ido construyendo, como por ejemplo todas las conferencias del Congreso Nacional Bicentenario y de múltiples otros congresos, seminarios y conferencias que se han desarrollado desde distintas instituciones privadas y públicas y que quedan registrados a través de las redes sociales como materiales que podemos usar en la enseñanza para reflexionar cómo trascender este encasillamiento en esos roles de madre, esposa, amiga, y que nos llevan a repensar participaciones que estaban ahí y que para los líderes patriotas eran tan necesarias que involucraban dirigir una campaña política y dirigir una campaña de exhortación a las mujeres a cumplir también su rol, ¿no? Entender que este podía ser en su momento y en el siglo XIX muy encasillado en conviértete en una acompañante o celebra las victorias de los héroes, ¿no? Como una victoria propia, o anima a tus hijos, a tus familiares o a tu esposo a ser parte de el esfuerzo de la independencia, pero también reconocer ese rol en el presente nos ayuda a estar conscientes de esas formas de encasillamiento que representan los roles de género aún ahora, ¿no? Creo que es mirar al pasado en términos de la participación de las mujeres en el proceso de la independencia es una buena manera para discutir roles de las mujeres y formas de encasillamiento. Esto sería todo por esta conferencia. Agradecerle al doctor nuevamente por su presencia esta vez y su colaboración. Y también agradecerle a todos los presentes.